Gina. Buenas tardes, José Ángel Pina, y a todo el auditorio de Señal Informativa. Nos encontramos en Palacio de Gobierno. Hace unos momentos terminó la presentación del estudio de balance hídrico que realizó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Tenemos aquí con nosotros a Alejandro Rossi, asesor de UNUPS. Tenemos problemas en este Decisión del momento. gobernador Aristóteles Sandoval Díaz de no poder salvar el poblado de Temacapulín debido a que ninguno de estos 5 escenarios eran viables para que esto sucediera. ¿Nos pudiera explicar qué fue lo que arrojó este estudio? Dicho muy sencillamente, a pesar de que los estudios están disponibles ya online para todos los interesados, lo que podemos decir es que hicimos la prospección de escenarios a partir de las condiciones de diseño que tiene la presa actualmente. Y esas condiciones de diseño nos muestran que hay un escenario actual donde la presa está interrumpida, un escenario donde la obra quedó paralizada a 80 metros y un escenario que es la condición de diseño de la obra a 105 metros de altura de cortina. A partir de esos escenarios empezamos a analizar cuáles eran las implicancias, especialmente para las poblaciones de Temaca, Acacico y Palmarejo. Y solamente pudimos determinar que con una presa llenada a menos de 60 metros de altura, podría salvarse la preservación de los poblados, mientras que en ese caso la cantidad de agua colectada no sería útil para colectar agua, ni tampoco sería útil para justificar la enormísima inversión que ya hay realizado. En esos términos se analizaron escenarios alternativos, comenzando precisamente por el escenario de los 80 metros de altura. A 80 metros de altura, además de que hay grandes problemas de construcción para adaptar el diseño de la presa que estaba prevista para 105 metros y llevarla a 80, pero dejando a un lado esas consideraciones, la cantidad de agua colectada no permite abastecer los acuerdos que están actualmente firmados entre Jalisco y Guanajuato con la Federación. Por el otro lado, los escenarios de máxima, que fueron los que oportunamente consideró la Federación para ir adelante con la obra con 105 metros de altura, consideraba una cantidad de agua que nuestros estudios no reflejan como tales. Por esa razón terminamos identificando como viable un escenario intermedio donde se considere con más realismo cuál es el agua realmente disponible y al mismo tiempo se pueda analizar cuál es el funcionamiento que tendría la presa con ese volumen de agua inferior a su condición de diseño. Y esa es en definitiva la forma en que se ejercitaron los escenarios. Además de esos escenarios, hay algunos que fueron descartados, pero que requieren mayor estudio, por ejemplo, y como lo dijimos, los que tienen que ver con el cambio climático, porque el cambio climático, si bien es un único concepto, no tiene un único escenario. Actualmente el IPCC, que es la autoridad competente en la materia, ha definido 4 grandes escenarios que van de los más leves a los más graves. Nosotros hemos considerado el más grave como escenario 4 y ese escenario también fue descartado porque no permitiría darle sentido a la presa. Lo que estamos diciendo en nuestras recomendaciones es que habría que estudiar con más detalle esos escenarios de cambio climático para ver si vamos a tomar el más grave o el más leve o alguno intermedio, pero eso requiere de procesamiento de mayor información. Lo que quedó en claro para cualquiera de los 5 escenarios ponderados por UNOPS es que los poblados de Temaca, Acacico y Palmarejo están destinados a estar por debajo de la cota de inundación y por lo tanto tienen que afrontar procesos de reasentamiento. Eso no significa hacerlos en cualquier término. Nosotros hemos hecho una recomendación en cuanto a que tienen que atenderse los estándares de derechos humanos y por supuesto toda la normatividad vigente, de manera tal que el estándar que se aplique sea igualitario para todos los pobladores sin excepción, que el criterio de compensación sea integral y no se limite a un concepto o a otro, sino que comprenda todo el impacto que le genera un reasentamiento a una familia. Y en todo caso tiene que haber una información muy clara, no solamente para los actores, sino para todos quienes estamos fuera del conflicto, para saber finalmente qué pasa con esas familias. A quienes ya se le ha firmado un convenio, a quienes se le firmó el convenio pero aún no se le pagó,
a quienes no se le firmó un convenio, es decir, tiene que haber mayor transparencia acerca de cómo se administra esa gestión de reasentamiento. La decisión del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz fue a favor del escenario 5, que es una cortina de 105 metros con una capacidad de 7.5 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué es la más viable? Es la más viable porque es la que refleja la condición de diseño de esa infraestructura, es decir, la que fue oportunamente evaluada y aprobada conforme a la normatividad mexicana, pero adaptada a las condiciones de volúmenes disponibles que surgen del estudio técnico realizado por UNOPS. En ese sentido, para ponerlo en términos como muy sencillos, la cantidad de agua disponible determinada por UNOPS es aproximadamente 30% menor que la que estaba en los estudios preexistentes. Bueno, como escucharon, no había alternativa viable que evitara la inundación de este poblado de Temacapulín. Hasta aquí mi reporte. Te agradecemos, Gina, muy amable. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, el gobernador ofreció disculpas a los pobladores porque está faltando a su palabra. Hay que recordar que cuando iba a asumir el cargo de mandatario estatal, él le puso en un tuit, a través de su red social, su cuenta personal, que Temacapulín se defendería y no sería inundado. Entonces, bueno, pues después de estos estudios dice, pues lo siento, Temacapulín será inundado, pero también dejó claro que la mayor parte del agua, 76%, si mal no estoy, sería para Jalisco y el resto para Guanajuato, para León. Y en ese contexto es en el que, bueno, se da un incidente por parte de habitantes de Temacapulín que estaban presentes protestando durante el informe de UNOPS. Y bueno, cuando el gobernador da el anuncio, pues esto fue lo que sucedió. Deberán incluirse en un calendario programático consensado para que la construcción de la infraestructura que conducirá el agua. Usted es el padre, permítame, lo voy a escuchar con mucho gusto. A Gabriel Espinosa lo voy a escuchar con mucho gusto. Lo espero en este momento y usted y yo de frente le hablaremos con la verdad a su gente. No sigan engañando. Vamos en beneficio de las mayorías y de lo que necesita este Estado.